Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 137 al 144. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión sigue lecturando la hermana Diana el salmo número 119. En esta ocasión ha leído de los versículos número 137 al 144. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 144. Y en esta ocasión le he puesto un título a este salmo y le puse siendo celoso por la palabra de Dios. Cuando vemos el salmo, vamos a ver que empieza diciendo el salmo: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Vamos a empezar entonces por esa porción del 137 del Salmo 119. Justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Bueno, amados, para poder entender esto, el problema con la humanidad caída es que no entiende a Dios o no conoce los atributos de Dios, o cuando se habla de la justicia de Dios, ¿sí? A veces cuando hablamos de justicia creemos que es castigar al malo y ya está, nada más. Pero es más allá. O sea, la justicia de Dios es muy diferente a la justicia nuestra. Sus juicios son... En sí, pues, si no entiende la justicia de Dios, voy a hablar un poco de la justicia de Dios. La palabra justicia de Dios, o justicia, palabra en el hebreo es te-sedet. T-S de Sergio, E-D-E-D, que empieza con te-sadé. O sea, ¿qué es esto? Vamos a decir, en esta estrofa que empieza el salmista, de entrada empieza haciendo algo hincapié, hace hincapié en algo. ¿En qué? En la justicia de Dios. Escuchen, para poder entender todo lo que vamos a hablar, tenemos que entender qué es la justicia de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento por lo menos es, ¿qué es la justicia de Dios? O sea, cuando hablamos de la justicia de Dios, la Biblia nos muestra, nos enfatiza en lo que es la rectitud de Dios. O sea, su acción, todo lo que Él hace es justo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios, es la rectitud de Dios y sus acciones. O sea, todo lo que Él hace no es un mero capricho. ¿Vio cuando alguien que tiene autoridad, un juez o algo, o lo que sea, un cabeza, alguien hace, dice, es recto? Hay ciertas personas que le parece recto sus caminos al andar, pero son caminos de muerte, pecaminosos. Pero con Dios no. Todo lo que Él hace está de acuerdo con su propia rectitud. O sea, todo lo que Él hace está de acuerdo con su esencia misma. O sea, si Dios hace algo malo, dice, ejemplo, me viene a la mente la elección. Ya elige a uno y reprueba a otro. Entonces eso es injusto. Entonces significa decir que Dios no es justo. Y ya si empezamos que Dios no es justo, entonces estamos mal, ¿sí? Entonces el salmista va a mostrar un poco el contraste que hay entre la perfecta justicia de Dios y aquellos que olvidan su palabra, o sea, los impíos, y atentos, y aquellos que dicen que son cristianos, pero no viven conforme a la justicia y la rectitud de Dios. Esto lo van a entender dentro de un ratito. Es importante porque siempre el salmista va de alguna forma mostrando esta, vamos a decir, esta diferencia que hay, este contraste que hay, ¿sí?
entre, vamos a decir, la maravilla que está relacionada con la palabra de Dios que vimos el sábado pasado, o sea, la palabra de Dios, porque esto nos muestra que la ley misma de Dios, el carácter mismo de Dios, la justicia misma de Dios, ¿qué nos muestran? Bueno, este carácter nos refleja, o la ley misma, la palabra de Dios mismo nos reflejan el carácter mismo de Dios. Entonces es importante que entendamos la justicia de Dios, ¿sí? Acá nos muestra en el Salmo 119, versículo 137, en los versículos también 138, testimonio me has recomendado, son rectos y muy fieles en el 138. Entonces, testimonio, ¿qué significa? Todo lo que hace Dios, o sea, la justicia de Dios, la rectitud, todas sus acciones son justas. ¿El problema cuál es? El problema es que el hombre no entiende. El incrédulo, a menudo, ¿qué piensa? Bueno, que Dios es malo, que Dios es muy severo, que es vas a decir, como que es un Dios autoritario, ¿sí? Es un Dios de... Por eso que a muchas de estas pseudo iglesias, las iglesias falsas que vemos hoy, dicen de que, este es un Dios como malo, o sea, no estamos en el Antiguo Testamento, dicen muchos. ¿Por qué? Porque a estas iglesias les gusta gritar, cantar y todas esas cosas y la palabra no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, es un Dios legalista. No, la Biblia nos muestra la justicia y la rectitud de Dios. El problema más que tiene el hombre o el incrédulo es que no entienden a Dios o no conocen a Dios, por eso no conocen su justicia y su rectitud. Ahora, amados, pensemos un poco en aquellos que dicen, vamos a decir, que son cristianos o que dicen conocer a Dios. Muchas de las personas dicen conocer a Dios dentro de las congregaciones, pero no viven conforme a qué? A la justicia de Dios. ¿Sí? Un incrédulo bueno, vamos a decir, habla por ignorante que es. Pero una persona que dice ser cristiana y no camina en la rectitud de Dios, o sea, porque para eso, para caminar, yo tengo que conocer a Dios, ¿sí? Y si yo no conozco a Dios, no puedo caminar. Debo saber qué es la justicia de Dios, qué es lo que demanda Dios. Si yo me voy a un país, ejemplo, estamos en Argentina, me voy a otro país, a México, Perú, Colombia, Venezuela, cualquiera de estos países latinoamericanos, o a otro, Francia, Italia, deben tener leyes seguras, que algunas diferentes. Entonces yo debo conocer, no puedo decir, no, sí, yo, no, debo conocer para poder conducirme de acuerdo ahí. Bueno, en el reino de Dios también hay un rey, que es el Señor Jesucristo, y yo debo, esto creo que está de más decirlo, pero hay mucha gente que ni siquiera abre la Biblia, pero dicen en el mundo, o por lo menos en esta pseudo iglesia, que son cristianos y no conocen lo que es la justicia de Dios. Ahora, si yo soy cristiano, entonces, y he sido justificado, como vamos a hablar dentro de un ratito, debo ser consecuente con esto. Por eso es importante conocer la justicia de Dios, qué es la justicia de Dios, qué es lo que demanda Dios, qué es lo que dice Dios del hombre, y que Dios es lo que exige del hombre. Y si yo me arrepentí y soy cristiano, entonces de verdad debo vivir de acuerdo a esa justicia. La justicia de Dios, escuche, no solamente la justicia de Dios con algunos cristianos, creo que mal entiende como venir a Dios y ser justificado y ya está. Pero la justicia de Dios también tiene, vamos a decir, otro propósito. ¿Cuál es? La de la santificación. Porque la justicia, cuando hablamos de la justicia de Dios, o que estamos hablando acá, la rectitud de Dios, sus propósitos, lo que Dios demanda y exige de mí, bueno, sí exige que yo estoy mal ante Él y debo ser justificado por medio de Cristo, pero que también la justicia de Dios requiere, o sea, que yo debo mantenerme rectos y santificarme. No por obras, pero una vez que estoy justificado, o sea, Cristo pagó mis pecados por medio de la fe, que sea, me apropio, debo vivir una vida de justicia. Entonces, no es como yo quiera vivir. Claro, no es como yo quiera vivir. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que entender eso. Pues no, yo ya fui justificado, no me hablé de la justicia. No, si la justicia de Dios también entra la ley de Dios. Entonces, debo entender que empieza por ahí, pero debo vivir una vida justa. Ese es el problema, vamos a decir, con muchos, no sé si decir cristianos, o algunos que dicen que son cristianos, o mal entienden, ¿sí?
Pero haríamos bien, amados, como el sábado pasado, que nos maravillemos en la palabra de Dios, nos enamoremos de la palabra de Dios, ¿sí? Para poder, o sea, vivir esta palabra o sea, conforme a lo que Dios manda. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que lo tengo anotado, o sea, empieza diciendo entonces así, es una pequeña introducción. Justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Entonces debemos empezar con esto. Justos son tus juicios, dice. Entonces, justo, o sea, rectos. Si Él, amado, si Él es justo y Él es recto, y sus juicios son rectos, sus veredictos son rectos, como hablamos el sábado pasado, todo en nuestras vidas también debe conducirse de acuerdo. Por eso debemos conocer a Dios, lo que Él quiere, lo que a Él le gusta. Yo no puedo decir, no estudio o hago, yo conozco ya más o menos el Evangelio. No, es de continuo. Amado, deje un día o dos o tres, una semanita. Fíjese, olvídese de la Biblia, de nada, y va a ver como por medio de los medios, de la televisión, el estrés, el trabajo, las personas que agobian, usted ya empieza a absorber todas esas cosas de tiniebla, empieza a hablar mal, de a poco se empieza a contaminar. No me diga que si usted está un día sin bañarse, bueno, pero 2 días, 3, bueno, usted va a ver algo que la gente como va a tomar distancia un poco, pero no porque por la santificación de usted, porque está tirando un olorcito, ¿no? Entonces, usted no me diga que si no necesita lavarse los pies y las manos todos los días en la palabra de Dios. La necesitamos, porque necesitamos como el agua, la comida. Entonces, si es así, nosotros todas nuestras acciones debemos decir, deben ser rectas. No nos podemos desviar un poquitito de la palabra de Dios. Por eso el salmista empieza diciendo que justos eres tú, oh Señor, y rectos tus caminos. Yo tengo otra traducción también que dice, oh Señor, tú eres justo y justos son tus castigos. ¿Sí? O sea, todo lo que Él hace, a veces pensamos que es injusto lo que hace Dios, pero no es así. Todo lo que hace, aunque no lo entendamos, entra dentro de esa justicia y rectitud y lo que es. El problema es que lo que el hombre cree que es justo en su mente, para él, pero no es. Si Dios dice que vamos a hablar un poco de lo que también es la justicia, la verdad. El problema es cuando yo escuchaba cuando una vez me dijeron, tu Dios es como muy severo, me dijeron hace mucho. El problema con esta cosmovisión es que ellos no ven la realidad lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla que Dios es un Dios de verdad en el Salmo 131, versículo 5. En Juan 14, capítulo 6, el Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo esto nos muestra quién es Dios, o sea, cuál es su rectitud, su justicia. En 1 Timoteo 3 dice que la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Lo que quiero mostrarles, cuando la persona dice, no, tu Dios es así, o no es que es el Dios de la Biblia. Entonces ellos no entienden bien. Entonces, ¿quién es que está errado? Alguna mención, esto es relativo, no se trata de relativo. Acá creo que ayer estábamos hablando, ¿te acordás? Estábamos hablando un poco sobre la limpieza. Con una persona dice, tenés que barrer primero y después el piso y tirar después lo que está arriba de la mesa. Otro dice, no, tenés que limpiar arriba y después barrer. Podría ser relativo, quizá una persona tenga razón o otra no. En el sentido de, ¿por qué? Porque si yo barros y primero se levanta el polvo, ¿no? Y eso me va a caer sobre la mesa. Pero si tiro ahí, bueno, el asunto es que puede ser sobre eso, podemos decir, en relativo de muchas cosas. Pero en la palabra hay una verdad que es absoluta. No es como me dijeron, no, eso es relativo, si a vos te sirve. No es que si a mí me sirve, es lo que Dios demanda y lo que Dios dice, su justicia y su rectitud. Y lo que Dios dice que es verdad. ¿Qué dice de verdad? Bueno, escuche, por eso que cuando hablamos de la justicia de Dios tenemos que ver lo que Dios dice que es justo y recto. Si Dios está diciendo a la humanidad que la humanidad es pecaminosa y que Él está enojado y está irado, yo no puedo venir con una mentira del púlpito a decirle que Dios le ama. Porque eso es mentira, hacer a Dios injusto. Entonces estamos hablando de la justicia de Dios y lo que Dios dice justo. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad? Porque en el mundo hay un padre de mentira. Bueno, tenemos la Biblia. Por eso todos estos salmos estamos haciendo una serie expositiva de Salmo número 119. Estamos viendo cómo saber qué es la verdad, cuál es la verdadera iglesia que tiene la columna
y verdad, columna y baluarte de la verdad. Ah, porque tiene mucho número, como vamos a ver mañana. Las estadísticas de muchas personas está llena. No, amado, es aquella que tiene la verdad, que proclama la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es aquella que ha dicho Dios. Fuera de eso, todo es mentira. No importa si hay muchas personas, si hay pocas personas, eso no importa. Es lo que Dios dijo. Dios dijo que esto es verdad, todo lo que está ahí. Entonces, todo lo que predicamos tiene que estar de acuerdo a esa justicia y esa rectitud que Dios dice. Si yo me salgo de ahí, o sea, es mentira. Todo lo que, por eso que predicamos textos por texto, tratamos de hacer eso. Todo lo que se pueda llegar a decir, como dice Pablo, son cuentos de viejo, filosofía, show, entretenimiento para aquella gente que no le gusta las escrituras, le gusta todas esas luces, le gusta la música dentro de la congregación. Entonces Dios nos dice cuál es su palabra, Dios nos dice cuál es el verdadero evangelio. Nosotros tenemos que proclamar el verdadero evangelio. Por eso en esa iglesia se dicen, no, ¿qué es esto y esto? Y no tienen el evangelio, lo mejor que puedo hacer es huir. Entonces, ¿por qué debemos creerlo a la palabra? Porque esta palabra es de inspiración divina y divinación plenaria. Y eso es. Escuche, el mundo, esta cultura va a cambiar si el Señor, si Jesucristo no viene. Fíjese cómo va a cambiar. Dígame, bueno, fíjese hace 200 años, 300, en el siglo XV, ¿qué vestido usaban las mujeres? ¿Cómo hablaban los hombres? Por favor, por acá, esa cultura que había. Muchos años atrás, en el western, los pistoleros, todo eso va cambiando, va cambiando, va cambiando. Así fíjese, todo lo que mire la historia, o sea, del mundo, las culturas, el pecado seguía permaneciendo, sino que fueron cambiando, pero la palabra de Dios permanece siempre viva, no cambia. Entonces, si Dios dice que el hombre es pecador y está mal ante él, por más que diga la sociedad, la cultura y las falsas iglesias diga que no, que Dios los ama, que pueden venir así nomás, claro, pueden venir así, pero usted no puede vivir una vida. El tema que estoy hablando es la justicia, de la rectitud de Dios. Si Dios dice algo, y la Biblia dice asevera sobre cuál es nuestra condición, que estamos mal ante Él, entonces debemos hacer caso, por lo menos como el salmista acá. Debemos identificarnos como este salmista, maravillarnos y tratar de pedirle a Dios que nos muestre y nos revele su justicia. ¿Por qué? Si usted es un hombre pecador y ve cómo es justo Dios, no pasa por alto el pecado y ve su santidad, usted lo primero que va a entender que está mal ante Él. ¿Y qué va a clamar? Bueno, porque el Señor le salve. ¿Cómo Él lo hizo? Bueno, castigando, vamos a decir, a su Hijo amado. Fíjese lo que dice, vamos a ir primero el profeta. En Ezequiel 18, el alma que pecare morirá. Yo no lo voy a explicar todo, pero ya en el Antiguo Testamento se anticipaba un poco de esta justicia que estamos hablando del Señor. Acuérdese que dice que si el hijo pecare, no sé si se acuerda ahí, y bueno, que llevaran la dentera, se acuerda de los padres. Bueno, el asunto es que iba a llegar un tiempo donde cada uno iba a tener que pagar por sus pecados. No importa si el padre hizo pecado o no hizo pecado, si él se arrepiente de sus pecados, cada uno va a pagar por sus pecados. ¿Sí? O si ese volviera de sus pecados, el Señor le va a perdonar de sus pecados. ¿Por qué habla? Fíjese, él dice en la parte de Ezequiel, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se aparta de sus caminos. ¿Qué nos está hablando? De la justicia de Dios. Dios no va a pasar por alto el pecado. Más si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y con el pecado que cometió, por ello morirá. Ah, fue justificado, la salvación no se pierde, dirá. Pero fíjese lo que dice el Señor, si fue justificado, él vivirá conforme a esa justicia. Yo no puedo decir como muchos dicen, no, yo soy cristiano, o cristiana, ¿y cómo haces? O sea, no entiendo, porque Dios dice que debes vivir, y no se trata de moralismo, que voy para allá, debo vivir una vida, y esa es no solamente exterior, porque muchos piensan que la justicia es exterior, no hago esto, no hago aquello, es una justicia interior. Usted se sigue enojando, sigue teniendo ciertos pensamientos libidinosos, lo que sea, internos. Porque la justicia, la rectitud empieza por... Usted lo que hace por fuera es un resultado de lo que ya estuvo adentro, nada más. Es eso.
Entonces si empieza esa justicia, por la ley es interna. Dice, no hago cosas por fuera, y internamente. Entonces fíjese, pero en el versículo 25 de Ezequiel 18-25, y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd, ahora casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho de justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si alguno dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. No te lo estaba diciendo cualquiera, se lo estaba diciendo, a ver, vemos en el día de hoy que lo que dicen la casa de Dios, la iglesia, sus caminos no son rectos, amados, son torcidos. Fíjense, viven una vida, no sé cómo es, mundanalizada, con un poco de Biblia nada más, pero no, sus caminos son torcidos, ustedes lo escuchan hablar, las cosas que hacen, no hay tiempo para el Señor. Entonces es bueno que la iglesia medite en esto, primero en la justicia de Dios, y si han sido justificados, yo diría el punto 3, si están viviendo de acuerdo a la justicia de Dios. Primero, la justicia de Dios, que yo debo ser justificado, venir ante Él, ¿y qué? Y después vivir una vida de justicia. Si no me engañé, si usted no ha sido justificado, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 21, lo siguiente: al que no conoció, o sea que no tuvo relación, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios no va a pasar por alto la transgresión, el pecado. Hay muchos jueces, hay muchas personas que tienen poder o dinero, pueden evadir estas transgresiones o pagar y salen libres. Con Dios, Dios no acepta cohecho. Ningún hombre en el día del juicio va a quedar libre de sus pecados. Entonces estamos hablando un poquito de ¿qué? De la justicia de Dios. Sus caminos son rectos. Entonces, si usted todavía no ha sido justificado, si no me entiende esto, si no está bien con Dios. La Biblia asevera y dice de que nosotros estamos mal ante Dios. Entonces debemos entender quién es Dios. Si no entiendo todo, la Biblia me dice que estoy mal. Debo pedirle a Él misericordia, clamar al juez que perdone mis pecados, mis transgresiones. Creo que es en Pedro, yo no sé si lo tengo anotado, deme un segundo. Yo creo que lo anoté por acá, pero no sé, creo que es en primera o segunda de Pedro, a ver, deme un segundo, a ver. Sí, creo que es en primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Escuche, si el Señor, quien llevó nuestros pecados, o sea, nuestras transgresiones, porque Él es un Dios justo, Dios, y no va a pasar por alto. Entonces Dios, Jesucristo dice, pagó nuestros pecados, nuestras deudas que somos, las pagó en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz. ¿Para qué? Yo sigo viviendo como quiero. 1 Pedro 2:24 estoy hablando. No, porque le dice, para que vivamos a la justicia. Ahí. En el Salmo 19 también dice. Sí, en el 19:8. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y el 8, yo no me acuerdo qué era que el 8, ese es el 7. El 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Ahí está. Es puro, que podemos hablar dentro de un rato de la pureza de Dios, o sea que no tiene añadiduría, nada, es pura. Bueno, en el sentido de eso, si ese también el Salmo lo tenía, debemos entender eso entonces. El hombre está mal, necesita ser justificado. Ahora la otra parte, yo fui justificado, pero dice para que vivamos una vida de justicia. Estamos en el primer versículo nada más. Y podríamos seguir ahí. En serio. Pero quiero que entienda, si usted no entiende la justicia de Dios, la rectitud de Dios, ¿para qué voy a seguir? Debe quedar en claro que justo eres tú, oh Señor, y recto es tu juicio. Todo lo que hace en el día del juicio, gran juicio final. No estos juicios que vemos ahora, anticipaciones, terremotos, tsunamis, todas las cosas que pueden estar sucediendo, ya anticipan un juicio final. Aún así, el mundo no se arrepiente de sus pecados.
¡Ay, qué miedo! Ah, ya pasó. Sigamos. ¿Sí? ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¿Qué tenés que hacer a la tarde? Es un miedo momentáneo nada más eso. Pero no tienen temor al castigo, a la muerte. No tienen un temor de haber ofendido a Dios. Y esto lo anticipa, amados, Apocalipsis. Verán todas esas cosas y ni siquiera aún se arrepentirán de sus pecados, dice. Ellos se pueden esconder allá abajo, en una piedra, en algún lado, abajo de la mesa. Si quieren buscar un lugar que no le pase, que no le caiga, no sé, todas esas cosas que están viendo, amados, que está sucediendo en el mundo. Pero fíjese, pero de Dios no. Y muchos de ellos por lo menos tienen, aunque sea un leve conocimiento de Dios. Y aún así, ellos no le buscan a Dios, amados. Todo lo contrario, buscan esconderse de Dios. ¿Sí? Entonces, primero y principal, si Dios es justo, nosotros debemos entender que somos injustos. Ahora, si yo reconozco que la Biblia me dice que soy un pecador y soy injusto, ¿qué debo hacer? Bueno, la Biblia me dice que a pesar de eso, Dios, no ve ahí, pero si ustedes han visto a lo largo de todos estos años esta congregación, hemos visto Romanos, Gálatas, en Romanos capítulo 3 que dice que Dios nos justifica por medio del Señor Jesucristo. Dios nos regala su justicia. Dios demanda justicia, pero sabe que no la podemos cumplir. Entonces nos da esa justicia, esa dádiva, ¿en qué? En Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Vamos a repasar. Dios es justo. Dios, su palabra es veraz. Dios dice que el hombre está mal. Aunque yo no lo pueda creer, no importa. Dice que yo debo ponerme a cuenta. Hay un juicio final. Bueno, también Dios me dice de que ha enviado a su Hijo amado para que nosotros, por medio de Él, aunque esto es más amplio, Él pagó esa deuda para que nosotros estemos bien o justos. ¿Qué tendría que hacer el hombre? El hombre haría bien en recibir por medio de la fe esa justicia proporcionada por medio de Él. No lo puede hacer. Clame pidiendo que perdón por sus pecados, que Él es un Dios justo. ¿Cómo es? Pero no me va a perdonar. Amado, estamos hablando de la justicia de Dios. Si Dios dice que le va a perdonar, le va a perdonar. Usted debe creer en eso. Dios perdona pecado. Apropiese de eso. El problema es que no quiere. Quiere seguir viviendo a su manera, quiere seguir haciendo las cosas de ahí, pero tomar un poquito del Señor por si las dudas. El día de juicio por ahí hay un changüí, una oportunidad. No es así. Usted debe abandonar ese camino de impiedad. Pero no es tan malo. El problema es que usted no quiere entregarle todo su corazón, toda su mente, toda su alma a Dios. Y ese es el problema y eso es lo que usted le va a llevar. Es como ese bichito que decía, mi precioso anillo. O sea, usted está por lo que sea. Mi precioso trabajo, mi precioso hijo, mi precioso marido, mi preciosa mujer, mi precioso. Y ese precioso lo va a llevar al infierno a usted. Porque no quiere, está obsesionado con algo de ahí y no quiere. Eso no le deja ver la realidad, no le deja ver a Dios. Entonces pídale que el Señor le saque eso, que esa cosa que lo tiene a usted ahí atrapado, es el pecado, y pueda verlo. Tiene que ver la justicia de Dios para poder entender. Entonces, entender la justicia de Dios, o sea, de alguna forma entender la esencia de Dios mismo, cómo es. Entonces, incluso nosotros como cristianos, una vez que podemos tener, aunque sea un poco, de esa luz de la justicia de Dios, y si no la entendemos por completo, nosotros reconocemos, aunque no entendemos, que Dios es justo. ¿Sí? Entonces, porque es importante que podamos entender eso para seguir avanzando. Porque si Dios, vamos a decir, no es justo, entonces no sigamos acá. Porque para qué vamos a seguir estudiando la palabra de Dios si la palabra de Dios entonces no es justa. Vamos a avanzar un poquito, entonces, mire, 28 minutos con un versículo. Estamos hablando de la justicia del Señor. 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Bueno, esto podemos decir, es como un sinónimo de lo anterior, o sea, un poquito parecido a lo mismo. O sea, ahora, ¿qué dice el salmista? Dice en esta versión, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y esta traducción dice, tus exigencias son justas y rectas. Bueno, ya es un sinónimo de lo que dijimos anterior, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Dice, son fieles ahí, ¿no? La parte dice,
Y muy fiel es tu testimonio. O sea, la palabra es fiel. Escuche, a lo largo de los años la Biblia ha sido probada. Sus promesas, todo lo que dice. A Dios no está interesado. Yo menos. Yo conozco muchas personas jóvenes que están interesados en hacer lo que es apología. Es más, conozco pastores, incluso de sana doctrina, que le encanta subir videos y gritar al púlpito. Y sale una cosa. Y yo me acuerdo que en mis inicios me gustaba, pero el pastor no está tanto llamado a estar todo el día con la apologética, todo el día con la apologética, todo el día, porque no se trata todo el día. Uno debe instruir también en la iglesia y enseñar todas las verdades. Yo cuando conozco la verdad, de verdad, yo no tengo que estar viendo en la oscuridad qué es oscuridad, porque yo tengo la luz y ya tranquilamente puedo ver discernir qué es el error. Bueno, Dios permitirá, vamos a decir, esa clase de ministro y gloria a Dios por ello que Dios los pone. Seguramente Dios los habrá puesto para eso. Pero un verdadero pastor debe predicar todo el consejo de Dios. Y aunque la Biblia fue probada, y la Biblia, debe entender esto, la Biblia es fiel, pero no es fiel porque el hombre la probó. Dijo, así es fiel. Se ha descubierto, toda la ciencia ha descubierto que la Biblia es fiel. No necesitamos de la ciencia que nos diga que la Biblia es fiel. Porque dice, estoy hablando de 138, dice, y muy fieles, que son muy fieles, dice. Pero no es fiel porque el hombre dice que es fiel si el hombre es infiel. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros necesitamos de que se hayan encontrado en la arqueología, encontró unos tarros que dice que eran de Nabucodonosor, y entonces por eso es fiel. O porque la Biblia, escuche, y lo vamos a tener más reformado el pensamiento, porque son 66 libros y 39 y 27 en el Nuevo, y todos hablan lo mismo y concuerdan. Entonces yo creo que ahora alguien me confundió, un pastor en la escuelita bíblica o en algo, me mostraron que esta es la Biblia fiel. Alguien me enseñó la confesión de fe de Bautista de 1689 o la de Westminster, cualquiera de esos catecismos fieles, aunque diferimos en alguna de las Westminster, pero vamos a decir la nuestra, sin hablar mal de las otras. Y me mostró por bibliología que la Biblia es fiel. No, amado, la Biblia no es fiel porque el pastor o el de la escuelita bíblica está enseñando que la Biblia es fiel, usted tiene que confiar. La Biblia es fiel, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún pastor, por más que le enseñe, usted va a decir, es fiel porque la Biblia misma es fiel y la palabra de Dios. ¿Sí? Y si usted la cree, no es porque yo se la dije que es fiel, ni porque la iglesia le dijo que es fiel, ni porque la escuelita bíblica le dijo que es fiel. Es porque el Espíritu Santo usted le iluminó la mente, usted fue regenerado y lo ilumina y cree, pero cree porque Dios les muestra que es fiel. Por eso que el impío no puede creer, no puede abrazar. Pero usted, ¿por qué es fiel? ¿Por qué es fiel en sí misma? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, si esto es verdad, podemos confiar en la palabra de Dios, amado. Eso es lo que quería hablar del versículo número 100. ¿Quería decir algo? Sí. En el 119 también habla sobre eso. ¿Sí? ¿Lo tienes? No, si lo quieres leerlo. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Es verdad, claro, sí, habíamos hablado creo en uno de estos sábados, ¿no? Y es así. Hace sabio al sencillo, de verdad. Escuche. ¿Otro texto más? Este es el testimonio de su palabra. Claro, el testimonio de la palabra, todo lo que dice él. Por eso, amados, es importante que en las iglesias no se predique cuentos, chistes, entretenimientos, como dice Pablo, una parte que me llama la atención, creo que dice cuento de vieja, algo así, porque esta es la palabra de Dios. Ahora si es la palabra de Dios, lo que Dios dice, y yo lo creo, entonces debo vivir conforme a esa justicia y a esa rectitud de Dios. Al fin y al cabo, ¿por qué creyó? Porque creyó porque Dios dijo que estaba mal. ¿Por qué sigue viviendo? Para que la gracia abunde. No se trata de eso, como dicen muchos. No se trata. Cristo debe ser formado en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué utiliza Cristo? No, show, rap. No, la palabra de Dios misma, que nos va limpiando y nos va purificando. Por eso que esta serie quizá parezca larga, pero de verdad hay gente que de verdad está muy sucia y necesita la palabra de Dios, quizá un largo baño, que se llama Salmo 119, amados. Y yo no sé usted, pero para mí es un regocijo hablar de la palabra de Dios, ¿sí? A otros les gustará hablar de otras cosas, pero a mí me encanta la palabra de Él. Fue la que me dio vida y me sigue limpiando. Entonces, escuche, como hablamos la otra vez,
La palabra de Dios es fiel. Mi palabra, espero que Dios nunca me permita hacer esto, pero mi sí tiene que ser sí y mi no, no. Aún así nosotros por ahí, a pesar de ser justificados, a veces no somos fieles y Él sigue siendo ser fiel. Pero en la vida usted se va a encontrar, amados, que ha confiado con muchas personas, demasiadas personas, contrato, matrimonios, relación sentimental, y esa persona le pagó mal. Se conoce como infidelidad. Y usted confió que esa persona era de una forma, con un contrato que no lo firmó quizá, y confió en la palabra, y dijo, no hay nada firmado. Pero yo confío en tu palabra. La palabra se la lleva el viento. Ya está. ¿Y qué pasó? O usted confió en una palabra que alguien le iba a ser fiel, y usted se da cuenta que recibió como 500 puñaladas. Vio ese homicidio que hubo, o sea que el hombre pegó 37. ¿Por qué? Porque había sido infiel a la mujer. O sea, eso es lo que lleva. Ahora escuche bien esto. La palabra de Dios es fiel. Nunca le va a traicionar. Usted nunca le va a decepcionar. Usted puede confiar en lo que dice Dios. Dios dice que le va a perdonar sus pecados, todas sus maldades. Hay perdón de pecados. Si usted fue de una forma, Dios dice, te perdono sus pecados. Pero ve y no peques más. Rectitud y justicia de Dios. Usted no puede seguir caminando en las mismas cosas de antes. Si Dios le perdonó, y Dios es justo y recto, y Dios dice, yo me olvido, usted debe abandonar. Por eso debe tener. ¿Y dónde empieza eso? ¿Se acuerda cuál es el título de este salmo? Celo por la palabra de Dios. Yo tengo mucho celo. ¿Sabe cuánto de la línea nuestra? Pues yo también soy un reformado, por más que a muchos no les gusten. ¿Cuántos reformados conozco que son reformados y celosos por la palabra de Dios, pero no son celosos por vivir una vida conforme a Dios? Son celosos de estudiar libros, algo así. Usted lo escucha y siguen hablando. Eso es como un lenguaje como mundano reformado. Algo así. ¿Cómo? Adquirido. Sí, tienen un lenguaje adquirido, conocimiento, hablan, pero salen de ahí. Ser cristiano no se trata de acá atrás del púlpito. Yo me bajo del púlpito y hablo bien y después hablo. No, yo no puedo ser como decía Spurgeon. Un santo en la iglesia, un diablo en mi casa. Porque son los de su casa los que más lo conocen. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Llama ese que hablaba locuaz y hablaba como era esperanzado y peregrino. Dice, no. Dice, no, pero él habla, de acá hablamos. Y dice, hablamos de esto, de doctrina, de santificación. Y decía, era así, pero en los bares, en su casa lo conocen como es. Entonces, si yo hablo de la justicia de Dios, de la rectitud y la justificación, no puedo seguir viviendo como antes, amados. No solo un celo nada más de la palabra de Dios. Debo tener un celo, vamos a decir, sí, por la palabra de Dios, pero debo tener un celo también de vivir esa justicia de Dios, esa rectitud de Dios, pues si yo fui justificado. Y acá viene el 139 de lo que estoy hablando. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron tus palabras. Creo que es en Juan, y no me acuerdo si el del texto, lo tendría que buscar. Pero Juan, yo no me acuerdo si no lo voy a dejar, pero yo creo que lo tenía anotado en una parte. Creo que era en Juan capítulo 2. Imagínense que no lo tengo, guardado, anotado. Pero creo que era en el capítulo 2, a ver si está. Sí, acá está. Yo sé, tengo algunas cositas anotadas, pero no me rijo mucho. Es como un pequeño bosquejito. Pero es en Juan capítulo 2. Dice, Jesús purifica el templo. Estaba cerca de la Pascua. Téngame paciencia. ¿Sí? Y los judíos subieron a Jesús a Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a los del templo y a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitaos de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
si no me equivoco, es el Salmo 69, versículo 9. Lo que estamos hablando ahora y lo que hizo el Señor. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, acuérdense, mirá, está ahí nada más, para que ustedes se acuerden. Fíjese el Señor si entrara en muchas de estas supuestas congregaciones, ¿qué haría? Que Él hablaba de la santidad, de la justicia, y entrara viendo todas estas cosas que se ven acá. Amado, si usted es un verdadero cristiano, se va a dar cuenta como todo está contaminado, todo está corrupto y todo está podrido ahí adentro. Dice que son casas de Dios cuando son casas de Satanás. De verdad. ¿Por qué Satanás? Digo, porque es padre de mentira. Estamos hablando de la justicia y la rectitud y la verdad de Dios. Y si no se predica la verdad, se está predicando un espíritu de error y de mentira. Entonces es casa de Satanás. No importa que utilicen el nombre del Señor, peor todavía porque están usando el nombre del Señor para blasfemar y decir cosas que el Señor no ha dicho, porque el Señor no ha dicho. El celo lo consumió. La palabra en el hebreo es kiná, ahí. Yo tengo otra traducción que es el en esta traducción dice, me indigno y me enojo por la forma en que mis enemigos han desacatado tus leyes. Ese celo, o sea, esa indignación que él tiene, vamos a decir, es como vamos a decir, el enojo de Dios o el celo de Dios por su palabra, no es un celo pecaminoso, o sea, no tiene que ser un celo pecaminoso, sino un celo de guardar la palabra de Dios. Creo que sería así, porque busqué la palabra y no la pude encontrar. Había otra palabra que no, en el hebreo que no me convenció mucho, no me tiró mucha luz, creo que decía como, no me acuerdo, celo hablaba, recién lo estaba buscando, celo hablaba algo de, de egoísmo, sí, pero como de guardarlo. No me dio mucha luz porque no había mucha información, estuve buscando en el diccionario. Pero el celo, vamos a decir, el celo de guardar la palabra de Dios, ¿sí? Es lo que lo consumió, esa indignación de lo santo, que se haga, vamos a decir, que sea impuro, o sea, en ese sentido, celoso por la palabra. El salmista dice eso, pero escuchen, amado, no hay un celo tan, vamos a decir, tan... Yo había anotado una cita de... Creo que yo acá no la tengo, pero yo no me acuerdo, porque quería darle los créditos. Ah, sí, escuche. Había... yo no me acuerdo si es un comentarista, voy a darle los créditos, que se llama Barnes. Y Barnes dice lo siguiente. Es un gran triunfo en el alma cuando al considerar la conducta de sus perseguidores, o sea, los calumniadores, está hablando, ¿no? Esas personas que los calumnian a él, dice, él sigue diciendo, sigo citando la cita, el salmista sienta más tristeza por el hecho de que la violan, o sea, la ley de Dios, está diciendo él, que porque le injurian a él. Fíjese lo que está diciendo él, o sea, sin fin de la cita, yo le agregué unas partes para que se puedan entender. Pero hay un gran triunfo en el Salmo 138. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. Qué bien que haríamos aprender, vamos a decir, o identificarnos con el salmista. ¿Cuántas veces nos ofendemos porque no hacen cosas? Pero ha podido hacer esto, mirar así y decir, es el pecado. O sea, no le justificamos, pero poder entender e ir más allá de la transgresión. O sea, ver y tener, vamos a decir, de alguna forma pena de esa persona, porque está muerta en delito y pecado. Esto es lo que está haciendo el salmista. El salmista está sintiendo, vas a decir, ese dolor, pero por las personas que han olvidado la palabra de Dios. Porque han olvidado la palabra de Dios, no la han valorado, no se maravillan de la palabra de Dios, actúan conforme a su propia naturaleza, lo que ellos creen. Entonces, fíjese, el dolor no es tanto físico, sino que es interno de salmista. Hay un dolor porque ellos olvidan la palabra de Dios. Entonces eso es lo que vemos en el celo, ¿sí? De ahí. El celo, vas a decir, porque no es un enojo o una ira, sino un dolor. Y eso cuando ustedes que tienen familia,
deben tener que aprender no a hacer el dolor en la familia, acá dentro de la congregación, hermanos o hermanas, si está usted, ¿en qué? En el celo, vamos a decir, porque esas personas no viven conforme a la palabra de Dios, no por lo que nos hacen, los que nos ofenden. Celo, ¿por qué? Por las falsas doctrinas. Celo porque predican otro falso evangelio. Entonces, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Viviendo una vida de justicia, siendo ejemplo, ¿sí? Porque la gente, díganme la verdad, sea sincero, ya saben cómo comportarse. Yo no le puedo estar diciendo vez tras vez cómo se comporta. Le puedo decir y vivir una vida recta y justa. El que es recto y justo va a seguir el camino. Debemos ser ejemplo nosotros. Entonces él, fíjese, se molesta por eso. Dios es celoso de su palabra. Debemos aprender también a ser así nosotros. Celoso por lo que es, vamos a decir, lo que es contrario a la palabra de Dios. En Hechos 17, versículo 16, dice Pablo, hablando de Pablo, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No sé si se acuerda cuando Pablo va entrando, que no me acuerdo si en Atenas, ¿sí? Vio todo eso y se enardeció. ¿Se acuerda que dice que se enojó? ¿Pero qué hizo? ¿Fue a romper los yesitos? ¿Les pateó? No, él fue a predicarle. Él miró, dijo, el Dios desconocido. Aunque estaba molesto, le empezó a predicar a estas personas, pero era las primeras veces. Aunque el celo lo consumió y se enardeció, él tenía un hombre que tenía dominio propio. No se puede dejar porque no viven conforme como yo quiero, si yo me dejo tomar. Y pero usted tampoco, usted está viviendo conforme a lo que Dios dice porque usted se dejó llevar por eso. Debo tener dominio propio, vivir una vida recta. Después él le predicó, lo castigaron, hicieron cosas y él tuvo que conformar, vivir una vida recta hasta el final. Esta es la vida del cristiano, amado, si usted fue justificado. Vamos a avanzar porque me falta un montón. El 140, sumamente pura es tu palabra y dice, y la ama tu siervo. Esta palabra, a ver si la noté, que es pura, vamos a decir, era cuando viene cuando los metales habían sido purificados, que hablamos la otra vez, pura viene de eso, o sea, altamente refinado, purificado, probado. La palabra de Dios es pura, es refinada. Entonces debemos entender eso, o sea, nosotros no podemos por ese leudar la palabra de Dios. No podemos estar metiendo cosas en la palabra de Dios, leudando. Siempre tengo que elegir otro ejemplo, porque siempre hablo de la leche, que está siempre lo mismo, que me viene. Pero usted no puede poner algo porque ya la hace impura. Tiene que mantenerla tal como está. Y así, si la palabra de Dios es pura, ¿cómo tendría que ser nuestras vidas? Puras, amados. No puede ser contaminada. Algo que, a ver si se me puede entender, algo que usted le puso sobre eso, dejó de ser pura, ya sería algo, la palabra creo que es hipócrita. ¿Te acuerdas de que le ponían? Ya no es pura eso, ya lo contaminó. Entonces nuestras vidas tienen que ser puras. Y para que ser pura, nuestra vida, si la palabra de Dios es pura, ¿qué tenemos que hacer? Debe ser purificado, refinado, trabajado. O sea, sacar todo lo que no es de ahí. Si la palabra es pura y usted es refinado y tiene mucho filo, usted va a cortar. ¿Vieron esos cuchillos que cortan la carne? Bueno, así va a ser la palabra de Dios cuando usted la viene, corta la carne, los pecados, todo, porque la palabra de Dios tiene ese filo. Tiene que estar continuamente afilada con la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando, por si no me voy frenando en cada parte de ahí. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Bueno, el salmista acá está diciendo que es pequeño. Creo que Pablo, si no me equivoco, el nombre Pablo significa pequeño. Mismo Pablo en una parte dice, el más chico de los apóstoles, creo, el más pequeño, o el último de los cristianos. Esa es la visión que debemos tener, pero escuche, no significa yo chiquitito siempre, chiquitito, así, no, que yo soy chiquitito. Debe ser, no está hablando de esto, no está hablando de esto el Salmo.
Pero fíjese, mi pensamiento, ahora voy a hablar lo que dice el Salmo en el contexto, pero mi pensamiento, tanto como el de Pablo, esto yo debo ser humilde para tener. No debo tener un pensamiento elevado sobre sí mismo, ¿sí? O ser altanero. Acá dice pequeño soy yo y desechado. La idea sería, yo me acuerdo, yo creo que había notado por ahí, pero no me acuerdo, esto es 141. Desechado, pequeño soy. Bueno, de alguna forma debemos decir que el salmista, podríamos decir que es menospreciado. Pequeño de alguna forma es cuando una persona te ve así de arriba. La segunda parte del texto nos ayuda. Más dice, pequeño soy y desechado, ¿ves? Desechado por las otras personas. Pequeño, hay personas que te miran de arriba, ¿cómo te ven? Por el hecho de ser cristiano. Sí, te ven pequeño, desechado. ¿Cuántas veces a nosotros dicen, ah, eso es una iglesia? ¿Cuántos son? Ah, 2 o 3, no. No. ¿Por qué? Son pequeños. El Señor dice, pequeño rebaño. ¿Cuánto? Manada pequeña. ¿Cuántos? O sea, estaban. La iglesia no se trata de multitud. A lo largo de la historia de la iglesia han sido pequeños. De a poco que entraron. Entonces no dice que la puerta es ancha. Vas a decir cristiana. Dice que angosto y pocos son las que lo hallan. No son muchos. Entonces, pequeño. La idea es que él era menospreciado. No era altamente apreciado. No es que él se sentía así chiquitito, sino que era así. Aunque nosotros, para estar así, nosotros no podemos tener. Pues yo tengo un orgullo grande. Decir, ah, ¿quién soy? Y ya empezar a hablar de otra forma. Si me menosprecian porque yo de verdad debo bajar la cabeza. ¿A quién se lo hicieron eso? ¿A quién menospreciaron? A Cristo. Y tuvo que cargar la cruz. Así va a ser el mundo con nosotros, con la iglesia. Nos va a menospreciar. ¿Sí? En ese sentido. Pero nosotros vamos a decir, no debemos ser como ellos. Fíjese, escúchenlo, muchos son orgullosos. No son humildes. El cristiano, fíjese que es menospreciado. Siempre, ¿sí? Y así es como vamos a decir, lo vemos al Señor Jesucristo, así lo vemos como era a Pablo y a muchos. ¿Qué es? El mundo nos persigue, no nos quiere. Por eso se codea con el mundo, está con el mundo. Dice, yo soy cristiano. Yo no lo veo tanto así porque veo que tus amigos, tus familiares, estás con ellos, te reí. La Biblia dice que somos menos. Ahora, por supuesto, no significa que no vamos a querer, porque los cristianos a veces salimos y la gente nos trata bien, dice, ah, ellos son de... ¿Pero por qué? Pero póngase a vivir con ellos y metan en un lugar, vas a ver que es diferente. Una cosa es ser buenos cristianos afuera, no andamos buscando conflicto, pero la gente no nos va a querer, no acepta. ¿Por qué? No nos acepta a nosotros. ¿Por qué? No aceptan a Dios. No quieren saber nada con Cristo. Entonces, es por eso. El 140, a ver, digo el 142, porque estaba tratando de leer las traducciones estas. 140 y 42. Esta traducción dice 140 y... Estoy leyendo... He puesto a prueba tu ley, por indigno soy y despreciado, pero no me... Escuche, denme un segundito, yo sé que me estoy pasando del tiempo, pero escuche, no me quiero ir sin la parte de esta, más no me he olvidado de tus mandamientos. Eso es importante. ¿Cuántos, por ser menospreciados, indignos, su familia, qué hacen? Se alejan de Dios para agradar. Claro, cuando viene el sufrimiento, el afán, la tristeza, falta de dinero. Lo ponemos al Señor en un cuarto, espere, porque no, ahora vinieron familiares. No, amado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Eso es un verdadero cristiano y esa es una verdadera cristiana. A pesar de los sufrimientos que los vamos a tener en este mundo, no nos olvidamos, porque es fácil cuando estamos todos juntos. El asunto cuando somos probados, hay enemigos, hay pruebas, hablan mal de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se olvida de la palabra de Dios? Porque no es, es cuando más, yo creo, debemos acordarnos y más buscar la palabra de Dios para fortalecernos. ¿Y qué hacer con eso?
poder resistir. Si yo no tengo mi escudo fuerte, yo no me voy a poder parapetear, porque yo no soy yo. Es la palabra de Dios, o esto, que dice que es mi fe. La fe es esto, donde yo resisto por lo que yo creo. Pero si yo no necesito, yo creo que yo me las valgo por sí mismo, me va a ir mal, de verdad. Y voy a dejar mal también el Evangelio y a Cristo. Entonces, es así. No debemos olvidarnos de la palabra de Dios. Que me olvido del culto, que me olvido del sermón domingo, que me olvido... No, hermano, no se olvida, se está olvidando de Dios directamente. Ahora usted quiere que Dios se acuerde de usted en esos momentos. No, amado, usted se olvida de Dios, pero después quiere que Dios se acuerde de usted. ¿Cómo es esto? No, amado, podríamos hablar más, 142. Tu justicia es justa, eterna, y tu ley la verdad. Tu justicia es eterna. Amados, ¿vio esas personas que sacan leyes y después las cambian? O esas personas, o esos manda más, que vamos a decir, o esas personas que tienen caprichos. Pero esos chiquitos que dicen, ¡quiero este juguete! Y usted se lo compra, él lo sacó la cabeza, lo tiene para allá. Pero hizo un berrinche que quería eso. O esas personas que quieren ir a tal lado, pues ya se aburren. O lo que sea. Si yo estoy hablando, Dios no es así. Se llama la inmutabilidad. Muy bien, hermano Dios. La inmutabilidad de Dios. Escuche bien. La justicia de Dios no es un mero capricho. O algo que muta o cambia. O dice, vamos a poner esto. No, vamos a hacer a ver si funciona. La ley de Dios es eterna. Y permanece para siempre. Entonces nosotros no podemos ser mutables así o cambiantes. No, tenemos que tener un pensamiento de verdad. Y no podemos andar, ¿cómo se dice? Mudando nuestro pensamiento, como decía Isaías. Fluctuando y decía... Inestable. Sí, Isaías decía algo como, ¿hasta cuándo claudicaréis? Sí, o tener dos mentes. Y Santiago dice dos almas. O dos grifos. Agua maldecir y después no. O bendecir, no. Una mente, la mente de Cristo. La ley, por eso dice, la ley de Dios, tu justicia es eterna. Y tu ley, la verdad. Ahora, escuche. Sé que me estoy pasando, pero téngame paciencia. Si la ley de Dios, acá habla de la verdad de Dios. Hace un rato estaba hablando de la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Qué es la verdad de Dios? Bueno, la verdad de Dios es todo lo que Dios dice en su palabra. Estamos en el 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, la ley, la verdad, la palabra de Dios, verdad. Ahora cuando alguien me viene diciendo, no, porque yo tengo 500 acá, pero ¿qué estás predicando? O alguien te dice, no, ¿cómo podemos saber qué es la verdad? ¿Cómo sabe si yo lo que estoy diciendo es verdad? ¿Cómo discierne usted el error y la mentira de la verdad? ¿Cómo es? Porque un predicador es más conocido que otro, porque el predicador tiene más gente que el otro. No, amado, porque dice que tu ley es la verdad. Entonces, ¿cómo puedo discernir? 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice que probemos los espíritus que provienen de Dios. ¿Cómo puedo saber? Bueno, todo lo que dice Dios, te lo vuelvo a decir que dije al principio, si Dios dice algo de su justicia y su rectitud, a mí no me importa lo que dice el pastor de falsa doctrina, o que tiene mucha gente, o que le da de comer a los pobres. Predica que Jesús te ama y podés traer el rap y podés vivir así, que no pasa nada. Mientras le des sus diezmos, su dinero, está todo bien. No, la verdad es lo que dice Dios. Entonces debemos entender, y eso es eterno, amado, no cambia. Ah, porque ya sos viejo, pastor Daniel, modernizate. No, porque no estoy hablando de algo mío, estoy hablando de algo, amado, que ya predicaron cientos de pastores. Y seguimos hablando lo mismo. Yo voy a morir algún día, voy a la tierra, voy con mi Señor, y Dios levanta a otro y sigue predicando, ese va a morir y Dios levanta a otro, y su justicia y su verdad. No importa lo que usted dice, lo que quiera decir. Y cada vez para la gente va a ser anticuado. Cada vez más anticuado. Y siguen surgiendo doctrinas nuevas, errores nuevos, pero la palabra de Dios sigue viva ahí.
pura. Por eso, ¿cómo saber cuál es la verdad? Todo lo que Dios dice del Evangelio, todo lo que dice de su justicia, de su santidad, todo lo que habla de sí mismo la palabra. Por eso que debe estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Es eso. Usted nunca se sienta ahí y dice, pequeño soy yo, o muy bajo ahí. Usted ante los ojos de Dios es grande si no ha olvidado la palabra. Y no soy grande por cumplir eso. Pero bien, va a decir Señor, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Dios no lo ve como pequeño. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Cuando otros lo ven pobre, el Señor dice, eres rico. Y cuando otro dice, somos ricos, Dios dice, eres pobre, vil, menospreciado. Porque la justicia de Dios es diferente a la del hombre. Entonces quizás se vea, somos pocos. No, Dios no lo ve así. Guarde su palabra. No se olvide de su palabra y ante Dios es apreciado. Pero no porque hace eso. De verdad, usted fue justificado, vive una vida de rectitud, de justicia, se equivoca, pide perdón por su pecado, sigue adelante hasta el final. Y es así. Entonces la justicia de Dios es eterna, permanece para siempre. Fíjese lo que dice el 144, lo vuelvo a repetir. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. En el 144 vuelve a hablar de lo mismo. En el 142, la justicia de Dios es eterna. Si Dios dice que va a castigar al pecado por la eternidad, lo va a castigar al pecador y lo va a mandar al infierno por la eternidad y vaya al infierno. Eso es justicia eterna. No es un ratito como esto que, cumplí 5 años acá en Batán y por buen comportamiento salís a la sociedad. No es así. Dios dice, usted muere su delito y pecado y es por la eternidad porque su justicia es eterna. Ahora usted fue justificado, murió en Cristo Jesús, descansó en Cristo Jesús, su justicia es eterna, usted va a estar por los siglos y por la eternidad con Él, porque es eterna, no va a variar. Según ya se acabó el tiempito acá, tu estadía en este país, ya te puedes ir. No es así, es eterna. ¿Sí? Entonces debemos deleitarlo en la palabra de Dios, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las aflicciones. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios, la justicia y los preceptos de Dios, porque si usted entiende, comprende la palabra de Dios, a pesar que haya sufrimiento y aflicción, usted la va a poder vivir, porque usted entiende y comprende a Dios. Pídale eso, lo que dice más adelante. Vamos a ver si me puedo apurar un poco. Voy en el Salmo 142, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, y más de tu mandamiento fueron mi delicia. ¿Ves? Ahí está. Volvemos a la través del sábado pasado. Por más que hay sufrimiento, por más que hay aflicciones, ¿qué pasa? La delicia es la palabra de Dios. Hay sinsabores, hay amarguras en la vida, sí. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, cuando hay delicia en mi paladar, en la palabra de Dios, yo esos sinsabores no me van a resultar tan malos, porque para mí es delicia la palabra de Dios. Y es así, amado. Y el 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Volvemos a hablar de lo mismo, entonces. La justicia de Dios, ¿por qué la justicia es eterna? Porque Dios es eterno, muy bien, es eso. Y sus testimonios. No, que la ley es anticuada, no, dice que sacar la ley, querés sacar a Dios. Si vos sacás la ley, los juicios de Dios, ¿qué hace? ¿Por qué dicen eso? Porque quieren vivir conforme como ellos quieren. Y no es así, amado. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es. Su justicia es eterna. ¿Viste lo que dice? Si me da un tiempito ya, igual nos pasamos. Creo que era en Juan. Creo que está por acá. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos hablando de la verdad de Dios ahí. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, 142. Tu justicia y tu ley es la verdad, 142. Tu ley es la verdad. No sé si lo ves. Y tu ley, la verdad, 142. Y tu ley, la verdad. Dígame cómo va a ser santificado si desecha la palabra de Dios. El Señor dice, santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿en quién? ¿Por guardar la palabra? No. Él dice en otra parte que yo soy la verdad. El Señor es la verdad. ¿Fuimos santificados posicionalmente? Sí, ya está. ¿Creí en Jesús? No. No es solamente así. Posicionalmente se quiere decir, sí, en Jesucristo sí. Pero
necesito la Biblia, necesito la palabra para seguir santificándome, como se dice, apartándome, dejando los malos hábitos, las costumbres que tengo preadquiridas. Amados, yo no necesito ningún libro de autoayuda para esto. ¿Necesito qué? La palabra de Dios para poder santificado. Yo no puedo buscar algún libro de autoayuda, como las convenciones que dicen que hagamos y haces esto. No, amado, necesito la palabra de Dios para poder ser santificado. Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué no va a ser avergonzado usted si es un buen obrero, si es una buena obrera? Porque usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Amado, la iglesia es columna y baluarte. Entonces, ¿qué debemos predicar? Porque de acuerdo a lo que predique el ministro es lo que la congregación va a querer vivir. Si yo predico que Dios le quiere prosperidad, que Dios le quiere bendecir, como todas estas iglesias falsas y chantas que le roban a la gente. No, debemos trazar bien la palabra de verdad para que las personas vivan una vida conforme a esta verdad. Vivimos en una época donde se predica de ¿qué? Del relativismo. El relativismo en sí dice que ninguna verdad es consistente y congruente en su totalidad. Por tanto, no podemos aseverar algo, porque siempre se va a poner algo en tela de juicio. Pero, amado, ¿cómo podemos decir? ¿Decir esto qué es? ¿Aseverar qué? El relativismo, no sé si me estaba prestando... Decir todo lo que dije, después lo escuchan. ¿Qué es? Es decir una verdad. Si alguien me dice que el relativismo es que hay ninguna verdad, o sea que no hay ninguna verdad, y que vamos a decir que nada es consistente, que nada es congruente en sí mismo, porque puede servir para todo lo que yo diga puede ser probado, como lo sabemos, pues te puede servir a vos, como puede servir a mí, pero no es así. La palabra de Dios es la verdad absoluta, ¿sí? Pero muchos por ahí dicen que no, que eso es relativo. No es así. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Primero en Cristo nos hace libre cuando venimos. Y después cuando vamos a la palabra de Dios, nos vamos santificando, el Espíritu Santo nos empieza a lavar por la palabra, vamos siendo más libres de otros pecados que estaban ahí, porque nos da el poder. Espero que el Señor nos haya hablado en este día de hoy. Vamos a orar y vamos a ir cerrando. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Amado Padre, Señor, usted nos ha hablado por medio de su palabra en el día de hoy, Señor, en este salmo, esta anticipación para el día del Señor, que mañana tenemos la palabra también, Señor. Vamos a decir que la justicia de usted no es cambiante, no es un estado de humor o algo pasajero, sino que es una virtud eterna de usted. La Biblia no solo es como muchos dicen que contiene la verdad, sino que la Biblia es la verdad misma, porque usted es la verdad, así dijo el Señor Jesucristo. Su palabra es confiable, Señor. No dependemos de otra cosa, solamente de la palabra de su Santo Espíritu. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a nosotros a obedecerla. A aquellos, Señor, que no confían, Señor, que aprendan a confiar en la palabra, porque confiar en su palabra es confiar en usted, porque usted es fiel. A nosotros, Padre, no nos debe importar cómo viven las otras pseudo iglesias. No nos debe importar cómo vive el hermanito. No nos debe importar cómo vive la hermanita. Ahora sí para exhortarle quizás. Pero amado Padre, Señor, pido que usted sea que cada uno es responsable de vivir una vida de rectitud. Aunque muchos pueden ensuciar su santo nombre,
Yo no puedo decir, yo no puedo, no vivo porque el otro no vive una vida de... mira a la hermana, mira al hermano, mira, no se trata, así no se vive una vida de justicia y de rectitud. Una persona es íntegra porque es íntegra y sabe que usted es justo y recto y debe vivir un camino así, no fijándose en los demás. Y así como no importa si somos iglesias chicas o es más grande, pues si una iglesia chica, entonces Dios no se acuerda tanto de nosotros, vamos a vivir así porque ser chiquita, Dios está más interesado en las iglesias grandes. No, no es así. Porque usted, amado Padre, dijo, bien, en lo poco me ha sido fiel. Entonces así, usted no está mirando a nosotros. Nosotros quizás queremos, Padre, que usted está mirando las grandes iglesias, los grandes ministerios. Y usted no está mirando a nosotros. Nunca somos chicos nosotros ante los ojos de usted. Porque usted nos mira por medio del Señor Jesucristo, Señor. Por eso le pido, Señor, que usted esté hablando, Señor, a las mentes, Señor, y a los corazones, Señor. Entender los testimonios es conocerlo a usted. Por eso, Señor, que a nosotros nos provea y nos dé gozo, Señor, esto. De verdad que estamos viviendo una vida de verdad conforme a lo que una vez creímos, que fuimos justificados, y es así, debemos vivir una vida de justicia. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros desde el día de hoy, Señor, anticipando el día de mañana. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, amén. Amén.